A esta hora de la mañana, caricatura. A ver, póngala. Pongamos la caricatura para entrar con el sociólogo David Chávez, que ya está por la vía telemática. Es importante tener el criterio de alguien que conoce mucho de la coyuntura política. Esta es la caricatura de hoy de Vilma Traca. Está muy potente. Yo creo que lo escuchó Vilma Traca. Lo escucharon al doctor Ramiro Aguilar con la rocola. Inserte 11.000 monedas. Vea, ahí está desde la época de Moreno. Moreno viendo cómo le insertan las monedas. Mesa de articulación para la protección. Lazo, y arriba está Noboa. Y por acá están los otros feroces jugando un pool, ¿no? Jugando con la verdad, ¿no ve? Mesa de articulación para la protección de los perros. Periodistas. Pero bueno, muy bien descrita, muy bien descrita la pauta de los medios y cómo funcionan a través de una rocola. Vamos a poner en pantalla a nuestro siguiente invitado. Sociólogo, muy buenos días. Gracias por aceptar esa invitación aquí en Los Especialistas. Oiga, esa rocola que estábamos viendo de Vilma Traca. La puede poner, Jorge. Me gustaría que le dé lectura. Describe mucho lo que está viviendo el país en este momento respecto a los medios. David, buen día. ¿Qué tal, Carlita, Jaime? Qué gusto saludarles. Siempre es un placer estar en su espacio. Bueno, sin duda Vilma Traca es la mejor caricaturista que tiene este país. Tiene una agudeza política. Creo que en sus dibujos hace mejores análisis que buena parte de los que decimos ser analistas políticos, en buena medida. Y sí, creo que además pues, ha escuchado la entrevista que tuvieron con Ramiro Aguilar, que estuvo además muy, muy buena, en donde creo que hizo esta gran definición de Carlos Vera como un periodista rocola. El problema es que me parece que Vera no es un caso aislado, y esto está generalizado. Hay buena parte de la prensa que se ha dedicado en esta paradoja, ¿no? Porque, digamos, en época del correísmo, la prensa de derecha tenía como un estandarte la idea de que la prensa es crítica del poder, y es independiente, y es crítica de todos los poderes. Pero esa misma prensa de derecha en estos años se ha dedicado a encubrir y a, digámoslo como con todas las letras, al alcahuetear a estos gobiernos que han sido un desastre y que nos han llevado a esta gravísima crisis. Han sido cómplices del desastre nacional. Y aquí no han sido críticos del poder. Algunos ahora, esto ha pasado, es curioso, es muy repetitivo. Pasó con Moreno, pasó con Lasso y está pasando ahora con Noboa. Ya cuando ha llegado la situación al extremo, cuando ya es insostenible, cuando ya estos gobiernos ya es muy difícil justificar el desastre que son, algunos medios empiezan a tomar distancia y empiezan a volverse críticos. Pero eso ha costado un montón y me parece que eso, bueno, ustedes saben mucho mejor que yo de estas cosas, son periodistas y saben que hay una dimensión ética y profesional que hay que respetar, como en cualquier profesión. O sea, es decir, uno tiene ciertos límites éticos, ciertas fronteras éticas que no debería transigir, pero como bien dijo específicamente Carlos Vera, a quien hace un ratito recordaba Carla con esa expresión, se han dedicado a administrar la verdad en función de las monedas que ponen en esa rocola, ¿no? Sí, la verdad que ver cómo la prensa se ha comportado, bueno, toda la vida hemos tenido una prensa que, si bien es cierto, cuando estuvo el correísmo, esa prensa se convirtió en los lobos feroces que atacaban al correísmo, ¿no? Parece ser que en ese tiempo no había rocola donde le metían monedas, y entonces por eso atacaban al correísmo. Y bueno, termina su periodo Correa, viene Moreno, traiciona Moreno al progresismo o a la Revolución Ciudadana, y ellos se hicieron los mejores aliados del gobierno. Tanto así que yo recuerdo que el señor Carlos Vera no podía ver a ninguna persona que haya sido del gobierno de Correa en el propio gobierno que había ganado la Revolución Ciudadana, porque lo atacaba y lo perseguía y hacía que lo voten. Así hemos tenido de ese tipo de nivel de periodistas que ahora se han vuelto casi que lobos feroces para atacar a ciertas personas que, porque están ejerciendo un cargo dentro de la administración pública, ellos lo atacan para que lo destituyan. Sí, pero eso tiene una razón más profunda, en mi opinión. Digamos, no es solo por la pauta.
digamos. En el fondo hay una condición de clase en relación a este conflicto. Si recordemos un poco a este famoso teórico político marxista italiano, Antonio Gramsci, que es bastante conocido, y que él partía de la tesis de que en las sociedades capitalistas la burguesía domina no solamente con el control del Estado, sino con el control que adquiere, la legitimidad social que adquiere en la sociedad civil, es decir, en el espacio de las organizaciones, los gremios, las estructuras institucionales extraestatales y fundamentalmente los espacios de construcción de ideología. La escuela, ya en esa época, Gramsci escribió hace casi 100 años, ya en esa época él advertía sobre el rol de los medios de comunicación en la construcción de esa hegemonía de las clases dominantes en la sociedad. La verdad es que los medios de derecha no se equivocan, o sea, Gramsci tenía otra idea que a mí me gusta mucho, pero es muy conocida también, esto de que las clases sociales en esa disputa por la legitimidad social tienen intelectuales orgánicos, es decir, intelectuales que sirven, intelectuales en un sentido amplio, ¿no? Es decir, gente que hace trabajo intelectual, periodistas, abogados, etcétera, para legitimar la dominación de clase. Ese es su trabajo, de ahí el nombre de orgánicos, están orgánicamente articulados a la clase a la que representan. Entonces la derecha no se pierde, ellos saben, digamos, quizá no llegan a este nivel de reflexión, no lo sobreestimemos, pero saben por el lugar social que ocupan que deben cumplir este trabajo de legitimación ideológica de la dominación de clase. Es por eso que les cuesta tanto desprenderse y evidenciar los errores. Muchos de ellos, la mayoría no, pero quizá algunos de ellos sí son suficientemente claros para darse cuenta que están haciendo un trabajo de encubrimiento. Pero a eso obliga la posición de clase, es decir, hay que defender y aglutinar esta legitimación social para poder mantener una legitimidad en el electorado, en el resto de la sociedad, en las otras clases sociales. Eso es fundamental. Ellos no se comen el cuento de la libertad de expresión ni la democracia, porque pensados en abstracto, la libertad de expresión, la democracia, no tienen mucho sentido, son palabras huecas. Ellos saben perfectamente, lo hacen en el manejo de la comunicación y lo hacen también en la política. Cuando tienen que echar mano de recursos antidemocráticos para ganar una elección, para neutralizar un enemigo político, lo hacen. Y en el campo mediático hacen exactamente lo mismo, están cumpliendo su rol de legitimación ideológica de las clases dominantes a las que se deben, sin pertenecer necesariamente a esas clases dominantes. Pero ahí además ya en el plano micro hay una especie de compensaciones simbólicas que ya no pasan, inclusive porque le depositen los $100,000, los $11,000 en la cuenta. Pasan por cosas como que puedan tener contacto directo con los ministros, que los ministros les llamen, que les llamen a consultar, que los inviten a cenar en Carondelet o a almuerzo creo que fue lo último que dicen que han tenido, que ha sido una cosa vergonzosa. Ahí es donde se reveló la pauta. Claro, en donde han estado pidiendo pauta, pero ya sí, sin ninguna vergüenza. No, Carlos Rojas incluso, ¿no? No sé si viste la parte... Sí. Vi aquella entrevista con María Sol Borja, me parece, sí. y vi cuando contaba él, para avergonzar a Rojas hay que realmente tener un nivel de sumisión al poder impresionante. Pero, como digo, pero no es solo el hecho que le pongan la pauta, ¿no? Es esto de que te llamen, de que te escriban, de que te den primicias, y que te inviten, ¿no? Que te inviten a estar con ellos, a estar en el poder, cerca del poder, que te den una embajada. Este tipo de cosas que en la política ecuatoriana han sido han estado muy extendidas todo el tiempo. Esto es un ejercicio de dominación de las élites, en esta lógica de dominar en la sociedad civil. Ustedes recordarán que uno podría hacer casi un recorrido histórico en donde prácticamente no hay gobierno donde no haya habido periodistas en altos cargos del Estado o no haya habido embajadas en manos de periodistas. Entonces, y además pauta y además este tipo de cosas. Entonces, eso fue una constante. En buena medida, una de las razones por las cuales odian con tanto fervor al correísmo es porque el correísmo cortó eso y ese tipo de cosas no había con el mainstream de la prensa. Pues podría decir que con los medios públicos, pero eran públicos. Eso tenía sentido que haya otro tipo de relación. Esto funcionaba, pero no con la prensa privada y la prensa de derechas.
Y solo, perdonen que me largue un poco, pero no quiero dejar de mencionar esto, que es una expresión que pensando en este pensador italiano, en Antonio Gramsci, Pablo Iglesias suele repetir recurrentemente, y es la idea de que en nuestras sociedades hay que evaluar en términos políticos cuál es la correlación de fuerzas mediática, es decir, lo que podría ser en términos más amplios una correlación de fuerzas ideológica, quién está ganando el terreno ideológico, si las clases dominantes o las mayorías subordinadas, dominadas y explotadas. Y ahí creo que ese es un campo de análisis en el caso del Ecuador que merece mucho estudio. Hasta donde yo conozco hay muy poco en el campo académico, quiero decir, pero merece mucho estudio porque creo que buena parte de lo que ha pasado con la política en los últimos años se ha definido a partir de esa correlación de fuerzas mediáticas de las que habla Pablo Iglesias. Sociólogo, ¿cómo discierne la sociedad la verdad y la mentira en torno a estos periodistas, por ejemplo? Bueno, ahí es difícil, digamos, no me animaría a hacer generalizaciones muy abstractas, pero lo que se me ocurre de entrada es pensar que esto, en el plano de la política, está muy ligado a las identidades políticas, ¿no? A cómo se legitima en mi identidad política, mi propia percepción, que no pasa necesariamente por una evaluación de si es cierta o falsa, digamos, ¿no? Uno va simplemente alimentando la idea de que lo que yo creo es políticamente correcto, es igual que el mejor parangón para entender eso que es ideología en estado puro, ¿no? El mejor parangón es la religión, es decir, yo no discuto tanto, en la religión no discuto la veracidad de la existencia de Dios, por ejemplo, es un supuesto que yo asumo que está dado, Dios existe y no lo discuto. La discusión sobre su existencia es propia del campo filosófico y eso está alejado de la creencia religiosa y de mi percepción cotidiana sobre eso. Con la política pasa algo parecido, hay unos presupuestos establecidos que yo los asumo como dados. Pienso en un clásico de la derecha, por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, el pobre es vago, el pobre no trabaja y por eso no tiene plata. Y por tanto los ricos se merecen la plata que tienen. Eso es un presupuesto, no lo voy a discutir, ningún dato me va a hacer cambiar ese presupuesto y a partir de ahí se construye mi identidad política. ¿Cuál es el efecto que tienen los medios y demás? Es un reforzamiento ideológico en ese sentido. Es decir, al final van ya ni siquiera a creer, al final simplemente van a adscribir como a partir de un sentimiento de pertenencia a cierto discurso, a cierta representación política, a ciertos signos de identidad política. Es decir, voy a adscribir a que los millonarios deben mandar porque son millonarios, por ejemplo. Pero todo esto puede cambiar en torno a la realidad social. Y digo, puede cambiar en torno a la realidad social o a la realidad del momento porque sabemos que hay muchos neoliberales o digamos que gente de élite que no está apoyando a Daniel Noboa. Sí, sin duda, pero que habrá que ver si eso se traduce en un apoyo a la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Y es más difícil. Lo que harán muy probablemente es no apoyar a Daniel Noboa, pero apoyarán a otro. Porque claro, Noboa ha intentado, creo que en cierta medida lo ha logrado, pero no lo ha logrado suficientemente. Ha intentado convertirse en el representante de estas identidades políticas de derecha, ¿no? Lo que me parece es que también por lo endeble de su apoyo político, por lo endeble de su existencia política como tal, es decir, no tiene partido, no tiene estructura, no tiene proyecto, lo único que tiene es plata y TikTok. Entonces no tenía en dónde sostenerse, pero me parece que lo que sí logró es sostenerse, habrá que ver cuánto le dura, pero sostenerse en el anticorreísmo más fascista, más radical, más extremo. Pero no logra articular a las otras derechas, indiscutiblemente. Pero sin duda los otros sectores, sobre todo de las élites empresariales y demás, van a buscar alguna otra alternativa de derechas. Al menos en principio, ¿no? Uno diría, sería interesante si algunos sectores empiezan. Siempre ha habido sectores empresariales que apoyan a la Revolución Ciudadana, pero no me parece que son el mainstream de los sectores empresariales en el Ecuador. Y lo preocupante es que, más allá de esos sectores, es en la sociedad donde se ha ido construyendo esta identidad medio ciega de derechas, que al final lo que escucha es una resonancia de lo mismo que piensa en los medios. Pero además hay una particularidad que es súper importante. Los medios, o sea, la clave para la dominación ideológica a partir de los medios es que
no sea un medio identificado claramente en términos políticos el que diga una u otra cosa, sino que esto se repita permanentemente en distintos espacios por distintos medios. Entonces el mensaje de la derecha se repite al infinito, en los grandes medios, en redes, en plataformas, en influencers, en TikTokers, mientras del otro lado, evidentemente, hay un conjunto de medios alternativos, críticos, que están planteando otra cosa, pero que son inmediatamente encapsulados en correístas y con eso... Y bueno, y que tampoco tienen el mismo poder económico, ¿no? Entonces... Claro, largo. Es una cuestión de neuromarketing también, ¿no? Entonces, estar ahí posicionándose. Bien, quisiera entrar un poco a la realidad social que está viviendo el país en estos momentos y cómo usted lo percibe, ¿no? Obviamente desde el punto de vista social. Crisis económica ya se siente, la gente empieza a sentirla, pero de una forma brutal. O sea, hay un desgaste de la ciudadanía en función de que guarda la esperanza, pero esa esperanza no se le cumple, el tema de los apagones. ¿Todo esto va a pasarle factura al gobierno de Daniel Noboa? ¿Todo esto puede hacer una reflexión en los ciudadanos? Respecto al gobierno de Noboa, yo creo que sí. Me parece que de hecho ha ocurrido ya, cuando uno ve las cifras de las encuestas, no importa tanto qué encuesta, digamos, porque hay también una guerra de encuestas, como siempre pasa. Pero si uno mira la tendencia, evidentemente Noboa ha perdido respaldo popular. Pero me parece que, digamos, ¿qué es lo que estaría ocurriendo ahí? Es que por un lado hay sectores que confiaron en él y evidentemente han descreído de él por la grave crisis, porque además se vendió como, un poco la imagen que vendió en la campaña fue esta de que es el joven que no está en el conflicto político y que más bien es un ejecutivo, digamos, ¿no? Alguien que tiene ideas prácticas para resolver los problemas rápido. Él mismo decía un poco eso, se vendió como eso, de ahí aquel eslogan del Ecuador que resuelve, el gobierno que resuelve, no sé qué historia. Pero eso se ha ido deshaciendo, digamos, ¿no? Evidentemente lo de la crisis eléctrica ya es patético, o sea, el pésimo manejo que han tenido, porque yo creo que nadie les ha acusado de ser los responsables de esto. Esto es un acumulado de años, de los casi 8 años que la derecha lleva gobernando este país. Pero el problema es que, en primer lugar, Noboa ha continuado con el mismo modelo, y en segundo lugar, ha sido incapaz de manejar la crisis con algo de solvencia y planificación. O sea, desde lo más elemental, aquello de no poder sostener siquiera los horarios de los cortes, ¿no? Y de mentirnos permanentemente. O sea, recuerda que primero nos dijeron que no iba a haber apagones, después dijeron que no, que eran mantenimientos preventivos, después dijeron que no, que eran mantenimientos nocturnos, y después las mentiras se fueron circulando, las explicaciones que dan son delirantes, o sea, desde la raposa correísta que sabotea hidroeléctricas y no sé qué, hasta la Constitución, que es el cuento con el que están ahora. Es decir, es increíble el nivel de inmadurez y de incapacidad política que tiene la derecha. Pero, y claro, eso sin duda ha desgastado la imagen de Noboa. La gran pregunta ahí es si eso ha desgastado la legitimidad de la derecha. Es decir, que ahí es donde yo tengo dudas, porque lo que hemos visto en los últimos años es que el gobierno de derecha se deslegitima, pero no la tendencia de derecha en la mayoría del electorado. Es decir, esos despechados de Noboa podrían estar buscando algún otro candidato de derechas al cual apoyar. Y también los sectores dominantes, para conectarlo con lo que acertadamente señalabas hace un momento, ¿no? Hay sectores empresariales que ya también le han quitado el apoyo, ya lo están cuestionando. Esos sectores también estarán buscando algún otro candidato. Entonces vamos a tener esa posibilidad, y eso hace, yo hoy coincido con la entrevista que teníamos con Omar Malug ustedes la semana pasada, a propósito de las encuestas, y él decía que ve muy difícil que Noboa pueda crecer. Me parece, yo coincido con esa visión, porque es haber perdido ese apoyo electoral, me parece que es muy difícil de recuperar en el poco tiempo que queda, y por más que pongan a funcionar la máquina de TikToks al 200%, no creo que logren recuperar ese apoyo. Pero del otro lado, en cambio, Noboa sí ha logrado consolidar ese apoyo de alrededor, digamos, de un 20%, bajando un poco a todas las encuestas, que representaría ese anticorreísmo duro, que creo que por fin logró estabilizarse en términos de identidad política en Daniel Noboa.
el gran reto de Noboa es hacer crecer ese respaldo, pero temo que su techo es muy bajo, ¿eh? Digamos que está ahí, se mantiene, no va en crecimiento. Ahora, sociólogo, la campaña pasada obviamente fue una campaña inesperada, pero el eje central de esa campaña era el tema de seguridad. Y además fueron como se vendieron prácticamente todos los candidatos. ¿Usted cree realmente que el eje central, la narrativa central de esta campaña va a ser el tema seguridad? Que hemos visto un incumplimiento total del gobierno, o ya hay otros factores de repente que son un poco más fuertes. Tendrá que venir un candidato ya no solo a decirme cómo voy a acabar con la delincuencia, sino también cómo vas a llevar el pan a la mesa de tu casa, que básicamente es lo que un poco vemos que se vuelve desesperante en los hogares ecuatorianos. ¿Cuál va a ser el eje o la narrativa central de esta próxima campaña? Bueno, me parece que sí, se va a mantener, ¿no? Porque apenas, claro, hemos pasado un poco más de un año de la elección anterior, entonces, o un poco menos, digamos, todavía. Y claro, es difícil que los problemas de fondo cambien, sobre todo porque este gobierno ha sido incapaz de medianamente dar alguna respuesta más planificada, porque, insisto, creo que nadie le ha dicho, como suelen decir sus defensores en redes sociales, nadie le ha dicho a Noboa que resuelva los problemas en los meses que tiene de gobierno. De hecho, el que dijo eso fue él, ¿no? Él dijo que iba a resolver los problemas de apagones y demás en 9 meses. Pero creo que la mayoría de gente lo que le ha reclamado es que al final de cuentas lo suyo ha sido dar golpes de efecto, hacer shows frente a los graves problemas del país, pero no mostrar una alternativa estratégica, planificada, clara, que deje de lado la politiquería, que logre acuerdos nacionales mínimos. En este momento son indispensables para poder avanzar. Es indispensable tener un gobierno con legitimidad democrática, porque si la lógica del gobierno va a ser invadir embajadas, pelearse con los asambleístas, etcétera, eso es descuidar la Luego, ¿significa que él perdió más cuando rompió relaciones, por ejemplo, con la Revolución Ciudadana? ¿Más perdió que ganó? Por supuesto, pero Carlita, más grave todavía, o sea, perdió él y perdió el país, porque el país requiere que haya un momento de dejar de lado la politiquería, dejar de lado los conflictos de segundo orden y hacer ciertos acuerdos básicos, si no nos vamos a quedar sin república. O sea, el país ha entrado efectivamente en una crisis terrible. Entonces, claro, a mí me parece que hay 3 grandes temas. No creo que los otros se vayan a ir. El de seguridad, que efectivamente, como has dicho, es el gran tema de los últimos años, porque además lo que hemos visto es que más allá del show y una disminución mínima respecto de un año completamente anómalo que fue el 2023, no representa nada en términos de resolver las crisis. El problema de la seguridad sigue estando ahí, sigue estando tan grave como viene siendo en los últimos años. Este país está tomado por el crimen organizado, el Estado está tomado por el crimen organizado, y no ha habido muestras claras de empezar a depurar, por ejemplo, los aparatos del Estado de la influencia del crimen organizado. El otro tema van a seguir siendo los apagones y la crisis energética, que esto no se va a resolver en el tiempo que le resta a Noboa como presidente. Y lo interesante es que sí creo, como anotabas también, que se va a sumar el factor de la crisis económica. Porque claro, nosotros hemos estado relativamente, lo explicaba hace poco Carlos de la Torre, yo ahí no entiendo bien esas diferenciaciones muy técnicas que hacen los economistas, pero entiendo que más o menos veníamos de estar en un estado cercano o en un estado de recesión económica, pero podríamos pasar a un estado de depresión económica. En buen romance, lo que eso quiere decir es que lo más probable es que la economía del Ecuador decrezca este año. Es decir, luego de ver los resultados del semestre pasado, en donde hemos decrecido en 2.2, es decir, el crecimiento del Ecuador es de menos 2.2, eso nos pone en una situación cercana a escala regional solamente a Haití y a la Argentina, que son los únicos 2 países que van a decrecer en este periodo, en este año. Y obviamente eso va a significar una crisis económica terrible. Con esta amenaza, o no amenaza, pero digamos con esta situación, con la situación actual, en la que están pidiendo que además el sector empresarial se desconecte, digamos, del sistema nacional para poder sostener la crisis energética, eso sin duda, como ya han advertido los empresarios que tantas veces nos dijeron que debemos aprender a votar bien,
Muy probablemente eso va a golpear al sector empresarial e industrial y eso sin duda va a golpear la economía. Es decir, el panorama no es nada alentador respecto de que vaya a haber crecimiento económico. Y sin crecimiento económico la situación realmente se va a complicar muchísimo. Se está complicando ya, o sea, es decir, efectivamente, como decías, se está sintiendo ya. Es decir, ya los precios, si bien no suben dramáticamente, entre otras cosas por la propia dolarización, pero el acceso y el consumo, evidentemente, no he visto cifras, pero se siente. O sea, no hay poder adquisitivo, entonces no nos sirve de nada por último, que se mantenga el precio si no tienes poder adquisitivo, o sea, si no tienes cómo comprar, si no tienes cómo llevar el pan a la mesa de tu casa. Estamos conversando con el sociólogo David Chávez, martes loco, como le digo yo, ponga su like 2x1, Jaime. Sociólogo, yo no entiendo cómo es que Noboa sostiene cierta popularidad si en este momento el Ecuador es un caos. Y hablan de que por ahí la encuestadora Cedatos el otro día hablaba incluso de que podía ganar en primera vuelta. Aunque yo no lo creo porque Cedatos siempre vive mintiendo, ¿no? Pero sí tiene cierta popularidad. ¿Cómo es que la gente todavía le sigue creyendo a este gobierno? Bueno, eso tiene que ver con que, no tanto con lo que hace, digamos, con su efectividad como gobierno. Ya en el Ecuador creo que hemos aprendido en los últimos años que la gente no está votando por la eficiencia del gobierno, está votando por evitar una opción política. Esto me recuerda mucho en la Segunda Guerra Mundial en Francia. Había una consigna que los sectores más de derecha y las burguesías francesas de aquella época ponían en evidencia todo el tiempo, una consigna infame. Decían algo así, no lo recuerdo con exactitud, pero era algo así como: es mejor Hitler a Blum. Blum había sido el presidente del Frente Nacional anterior al ascenso al fascismo en Alemania y fue un presidente reformista, fue, digamos, el primer presidente socialista de Francia, ¿no? Que hizo reformas laborales, que mejoró la condición de los trabajadores, en fin, varias cosas interesantes. Pero la derecha francesa odiaba tanto esa posibilidad de que las clases trabajadoras tengan mejores condiciones, que haya una política de mayor equidad y distribución, que decía abiertamente que prefería el fascismo. Y eso caló en buena parte de la población francesa también, de ahí también la escasa resistencia inicial. Después hubo una poderosa resistencia en Francia al fascismo. Pero traigo a colación este ejemplo porque me parece que en buena parte del ascenso de derechas extremas y demás en el mundo está ocurriendo esto, ¿no? Por eso mi apelación a la cuestión de las identidades políticas. Porque digo, ahí a la gente, los criterios por los cuales aparentemente buena parte del electorado está decidiendo no son ni la experiencia en el sector público, ni la capacidad de los cuadros políticos que se van a hacer cargo del gobierno, ni la eficiencia con la que gestionan el gobierno. Esos no son criterios de valoración política. Los criterios de valoración política están ligados a una adscripción de clase sin que uno pertenezca, es adscribir a las clases dominantes y a su dominación, es decir, legitimar la dominación salvaje, antidemocrática, lo que uno quiera de las clases dominantes, y restringir, odiar, perseguir, anular políticamente a cualquier representación política que tenga que ver con la justicia social, con la lucha contra la desigualdad y por tanto que esté más cercana a las clases subordinadas. Eso para mí es clarísimo, digamos. Hay gente que te dice, no, las ideologías ya no cuentan, analistas, ¿no? Inclusive colegas que dicen, las ideologías ya no cuentan, la lucha de clases no existe, pero acá es evidente, o sea, es absolutamente evidente. O sea, las expresiones en contra de los sectores de izquierda son expresiones de un clasismo y en ocasiones de un racismo terrible. Entonces, lo que está en juego es eso. Y las derechas han venido trabajando en cómo alimentar ese odio de clase para volverse su representación política, es decir, para mantener una política a la derecha. Y todo esto lo hacen con los grandes medios de comunicación también. Desde ahí se hace los descalificativos para ciertos líderes de izquierda. En el caso de la Revolución Ciudadana también hemos visto cómo han atacado a otro líder de la CONAIE como Leonidas Issa. Por supuesto. Y la particularidad es que, claro, ¿qué los junta? Y es que al igual que Rafael Correa,
Leonidas Issa, quizá con más radicalidad inclusive, es alguien que pone el dedo en la llaga sobre la desigualdad social, sobre la explotación, sobre la opresión de clase, y eso es lo que además llevado a acciones en torno a eso, ¿no? Entonces eso es lo que a las clases dominantes no les gusta, pero que han logrado inocular como ese rechazo, lo han logrado inocular en toda la sociedad. O sea, lo que tenemos, el caso de Correa y el caso de Issa son significativos en relación a que son figuras sancionadas, excluidas y anuladas de la política. O sea, son figuras que lo único que merecen es ser despreciadas, ¿no? Con esas figuras no se puede tener un diálogo democrático. Y cuando esa es la lógica, es decir, con cualquier actor político, cuando esa es la lógica, ahí no estamos hablando de democracia, ahí estamos hablando de algo bastante cercano al fascismo, que es el odio a la izquierda, el desprecio de la izquierda como una fuerza maligna que tiene que ser reprimida y que tiene que ser excluida y anulada. Eso es fascismo, o sea, ahí no hay mucha discusión. Y nota que precisamente un diálogo democrático con esos dos sectores no está en juego, inclusive si fuesen minoritarios, pero además toma en cuenta que el agravante es que estamos hablando de la principal fuerza política del país y de la principal fuerza social del país. Y esas dos, desde estas posiciones de extrema derecha, están siendo excluidas del debate democrático y excluidas de la discusión pública. ¿Y qué me dice respecto a el ataque que está recibiendo en este momento Jan Topic? Ayer vi como la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, lo denunciaba que él sí tiene contratos con el Estado. Bueno, si tiene contratos con el Estado, que el Estado yo creo que está bien, que tiene que cumplirse con la ley, ¿no? Pero también veo a otro político, en el caso me parece del propio Lucio Gutiérrez, que también lo están utilizando y se prestan para atacar a ciertos políticos que restan ciertos votos al presidente que nos está gobernando. Sí, es un poco burdo ya, ¿no? Porque en realidad me parece que la única amenaza real que tiene Noboa en las nuevas elecciones es Topic. O sea, Topic podría arrebatarle suficiente votación para disputarle la posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Y obviamente también es un acto de conciencia, es curarse en salud, digamos. Ellos mismos están conscientes de que tal vez no logren sostener ese apoyo que podría estar entre el 25-30% que aparentemente tienen, si uno hace así como que una panorámica rápida de las últimas encuestas que han salido. Tal vez están muy conscientes de que no van a poder sostener eso. Y de que, entonces, ¿cuál es la lógica? Hay que anular al principal competidor, anularlo por vía antidemocrática, porque el problema no es que haya competidores, no es que entren en una disputa, no es que se disputen la votación. Eso es la democracia, o sea, es perfecto si es así. Perfecto si hay dos opciones fuertes de derechas en lugar de opciones dispersas, como ha ocurrido en otras elecciones. A mí me parece que es saludable que tengamos dos opciones claras en la derecha y dos opciones claras en la izquierda, que me parece que es un poco por ahí donde se está jugando la elección. El resto está viendo si saca reintegro. No, ¿Lo quieren sacar de la contienda? Entonces, evidentemente a mí me parece que sí. Noboa ve a Topic como una amenaza y ya recuerda que ya por ahí lanzaban cosas de sus negocios, que de los radares, porque además es este modo en que opera el mecanismo antidemocrático del uso mediático y judicial de las cosas, ¿no? El viejo manual, lanzar rumores en medios de comunicación, en los medios de comunicación afines, esto empieza a circular, se convierte en un hecho, después entra la justicia y persigue a quien corresponda, digamos. Me parece que van por ahí. No sé si lo logren, sería, honestamente lo digo, más allá de las posiciones, pero yo a Topic le tengo tanta confianza como a Daniel Noboa o Guillermo Lasso, pero en términos democráticos, me parece que sería absolutamente contraproducente para la democracia en el país, para la ya maltrecha democracia que tenemos en el Ecuador, que bloqueen a Topic usando algún mecanismo antidemocrático. Lo que sí hay que subrayar ahí con mucho énfasis es que eso no es que está operando ahorita. Eso es lo que viene operando desde hace 8 años, desde el Trujillato en adelante, digámoslo así. Y claro, a mí me resulta curioso que ahora es como que ahí se enteran que usan la justicia, que usan a los medios, que usan a los servicios de inteligencia para perseguir enemigos políticos.
como ocurrió cuando Diana Salazar allanaba a las juezas de la Corte Nacional, recordarás, y varios abogados que antes aplaudían a Diana Salazar cuando cometía los mismos atropellos contra sus enemigos políticos, se escandalizaron. Es decir, me parece que se están demorando muchísimo en darse cuenta de lo que está ocurriendo en el país. Ojalá no ocurra, pero porque además esto a veces funciona de otra manera, ¿eh? No necesariamente es anular al enemigo político completamente, pero sí incomodarlo, torpedearlo, sabotearlo, molestarlo, para que obviamente no pueda competir en igualdad de condiciones. Es decir, si a Topic no lo sacan, pero lo siguen acosando con este tipo de cosas, no es que se han restituido las condiciones democráticas. El hecho de que lo estén acosando, porque es la amenaza directa a Noboa, es ya un problema para la democracia. Como lo hicieron en su momento con la Revolución Ciudadana, con el inefable Pablo Celi, que se declaró además Consejo Nacional Electoral. ¿Te acordarás cuando les anuló el partido y tuvieron que buscar partido de la noche a la mañana en otro lugar? Es decir, ese tipo de cosas son inadmisibles en una democracia medianamente estable. Y ahora lo están haciendo con el TCE. Que se ha convertido en el ariete de estos sectores para golpear enemigos políticos. Es decir, ahora el TCE es el espacio en donde se anula a quien quiera o se molesta a quien quiera, y me parece que eso también habla muy mal del funcionamiento de la democracia en el Ecuador. David, en otro tema, ¿qué piensas tú del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia? Palencia la semana pasada fue un poco hasta molesta a la Asamblea y diría yo agresiva, ¿no? Cómo se caracteriza su comportamiento, señalando, gritando. No sé si golpeó la mesa esta vez, pero ya hemos visto que incluso golpea la mesa. Y salió corriendo, no quiso enfrentarlo al exministro Pepe Serrano. Bueno, igual que cuando Diana Salazar salió corriendo, ¿te acuerdas que salió también, huyó y se fue bravísima? Porque además explican un poco eso que se suele decir muy coloquialmente, de que la mejor defensa es el ataque y hay que ponerse uno primero bravo para que no te reclamen cuando has hecho algo malo, ¿no? Pero más allá de lo anecdótico, me parece que de todas maneras este tipo de actitudes representan, por otro lado, quién tiene el poder real. Y yo ahí haría una reflexión más de fondo, que creo que en el futuro, en el campo de la democracia, habrá que ver cuándo resolvemos esto, porque el país tiene tal cantidad de problemas que esto quizá no es lo prioritario, y puedo entender que la gente no le preste atención a esto, pero me refiero al diseño institucional y político del país. Pero el problema de fondo es que la Asamblea no tiene ningún poder. El problema de fondo es que la Asamblea es una instancia del Estado que cumple una función casi simbólica. ¿No tiene el poder? ¿Perdona? ¿Por qué no tiene el poder la Asamblea en este momento? Porque no designa nada. Es que no, es parte de... Por el ataque que recibe todos los días del gobierno. De acuerdo, pero no tiene ninguna capacidad estructural de poder. Es decir, para mí ahí sí hay un problema en el diseño de la Constitución del 2008. El 2008, en la Constitución del 2008, al crear el Consejo de Participación Ciudadana, le quitaron el poder real que tenía en la política el Parlamento, que te permite además entrar en procesos de negociación con los otros sectores, que no está mal en principio, lo que siempre hemos dicho, negociar no está mal, lo que está mal es negociar por debajo de la mesa, que eso es otra cosa, que el hombre del maletín, que los camisetazos. Pero evidentemente el haberle quitado esas funciones a la Asamblea Nacional le ha dejado en un estado en el que lo que hace es simbólico. Y es decir, eso es lo que se refleja cuando los que sí tienen poder, como el Ejecutivo o como el Judicial, sencillamente ningunean a la Asamblea Nacional. Porque saben que no van a tener ninguna sanción real, ¿no? Entonces me parece que en principio hay un problema estructural, es decir, hay que volver a pensar cómo se le devuelve a la Asamblea Nacional el lugar de ser el primer poder del Estado. Que no nos gustan los asambleístas, que no sé qué, que nos quejamos, etcétera, eso es otro problema, o sea, eso pasa por a quiénes estamos eligiendo. Pero la Asamblea, el Parlamento es el poder más democrático de toda sociedad porque representa al conjunto de la voluntad de los electores. Entonces tenemos que hay que pensar en cómo hacerlo, ¿no? Obviamente tampoco estoy planteando volver al viejo Congreso de los cenicerazos, pero hay que plantear cómo se le devuelve el poder democrático, no el poder para los chanchullos y eso, el poder democrático a la Asamblea Nacional.
Pero además, claro, ya en lo coyuntural se suma otro factor y es que la asamblea es un espacio en donde esto que a lo que siempre hago referencia, esto de que existe en el Ecuador un bloque de poder que está más allá del presidente, ¿verdad? Eso en la asamblea funciona casi como un relojito. O sea, es decir, en la asamblea se coaligan todos los sectores que quieren defender el statu quo y neutralizan y aíslan a la Revolución Ciudadana, que es el único sector, bueno, ahora un poco el Pachacuti, el problema es que son muy poquitos, pero que a los sectores que quieren transformar el estado de cosas. Entonces, siempre en la asamblea, en las decisiones críticas, todos se coaligan de nuevo. No importa que se estén matando antes. Te cito así como casos muy rapiditos, cuando ocurrió lo de octubre de 2019 y había la posibilidad de pedir muerte cruzada en contra de Moreno, ahí se coaligaron todos, inclusive los socialcristianos que se decían críticos de Moreno y lo defendieron. Lo mismo pasó en el paro del 22. Y ahora en estas cosas, por ejemplo, Sommerfeld o Palencia, que son dos piezas fuertes del bloque de poder en el gobierno, van a ser protegidas. Yo no tengo dudas de que Palencia saldrá bien librada igual que Sommerfeld. Porque son piezas clave. Los votos para el juicio político a Palencia. ¿Tú crees? ¿Perdona? ¿Tú crees que no hay los votos para el juicio político? Yo he escuchado a los asambleístas de la Revolución Ciudadana decir que hasta ahora hay los votos. Exacto. Yo ayer le escuché a Paola Cabezas aquí. Exacto, pero con todo lo que viene ocurriendo, a mí no me extraña, porque ha ocurrido otras veces, o sea que ya parece que el juicio se viene y encuentran otras salidas, negocian otras cosas y terminan pactando. La posibilidad de que ese pacto, coyunturalmente, porque ese es un pacto estructural, pero de que ese pacto se rompa ahora es por lo que hace un rato comentábamos ya. Hay algunos sectores que ya no están respaldando a Noboa y por otro lado estamos en un escenario electoral. Sin embargo, el problema es que a todos esos sectores les funciona bien una cosa, decir que el correísmo es la expresión de la narcopolítica y la defensa de los delincuentes y no sé qué historias. Entonces, en términos del mensaje político, pueden tratar de coaligarse diciendo que hay que defender a Palencia porque es la única que está luchando contra el narco. Entonces, el escenario electoral y la coyuntura electoral va a influir muchísimo en definir cuáles van a ser las posiciones en torno a Palencia, pero yo me temo mucho que no se logren los votos. ¿No? Más allá de que no digo que estén mintiendo. Pero algún tipo de negociación, ¿no? Y además que sabes que los camisetazos se han vuelto ya una norma con el gobierno, ¿no? Exacto. Ya veremos de pronto algunos bloques que dirán, no, yo no voy a votar a favor de ese juicio político, porque también está el caso de Jorge Glass, ¿no? Ahí veremos a Construye, a los mismos socialcristianos que tomarán otra postura. Exactamente. Es que es el anticorreísmo, además, es el peso que tiene el anticorreísmo, porque claro, el anticorreísmo no es solo un discurso que está por ahí flotando, el anticorreísmo es una práctica política. Esto de correísmo nada. Y mientras más golpeemos al correísmo, mejor, porque creen además que se benefician. Lo cual nos mete en un círculo vicioso que es absurdo. Lo hacen porque con la mentira, ¿no? Claro, o sea, siempre con estos juegos de artilugios que construyen ahí, que no son reales. Pero claro, pero ellos creen que golpeando al correísmo, ellos se hacen más fuertes. Y no necesariamente. Y que van a derrotar al correísmo. Ya tienen 8 años en esas. Y el correísmo sigue siendo una fuerza. El pueblo no se cansa, David, de todo esto que hacen los políticos de derecha y que siguen atacando a un solo partido político y a un solo líder. ¿No se cansa el pueblo? Mira, ahí yo datos no tengo suficientes, pero voy a hablar estrictamente desde lo que puedo percibir en mis ambientes y en mis círculos más cercanos. Creo que sí estás llegando ya a un cierto nivel de agotamiento, ¿no? Sobre todo con el pretexto de la culpa es de Correa. O sea, creo que sí hay sectores que si quieres no representan ese anticorreísmo más duro, más fascistizado, que a ese sí es imposible, o sea, ese sí no importa, o sea, sí, ese es Hitler en lugar de Blum, digamos, esa consigna, ¿no? A ellos sí no les importa, y no les importa realmente que el país se termine de destruir con tal de que Correa no regrese. Pero creo que hay un sector, llamémosle así, de un anticorreísmo, o de varios tipos de anticorreísmos que son anticorreísmos blandos, digamos, anticorreísmos suaves, que más que un odio fervoroso, enfermizo contra el correísmo, lo que tienen es mucha sospecha de que lo que se ha dicho del correísmo sea cierto. Pero que frente a la debacle,
podrían estar reveyendo sus posiciones. Me parece que la opción electoral que el correísmo tiene es la de apelar a esos sectores, ¿no? Esos sectores que pueden, que no, como te digo, no representan ese anticorreísmo duro y ante la debacle que han significado los gobiernos de derecha puedan modificar su posición y darle una nueva oportunidad al correísmo. Y creo que eso pasa por una discusión política fundamental. Supongo yo que en la Revolución Ciudadana están discutiendo esto. Hay que despersonalizar el debate político, es decir, para la elección. Hay que posicionar fuertemente la idea de que no son las personas concretas, es el modelo. O sea, que no se trata de cambiar a Noboa por Topic, porque Topic, yo no tengo ninguna duda de que Topic va a representar el mismo modelo. Y en las elecciones se nos va a vender como el yo no soy ni anti, ni soy pro, claro. Yo creo que sí, no sé qué, y ya en el poder volverá sobre Correa es la narcopolítica, malditos correístas y la culpa es de Correa. Porque el problema de fondo, o sea, primero es eso, hay que pensar en los modelos, y en segundo lugar hay que pensar que en política, en este momento, es decir, la situación que vive el Ecuador es excepcionalísima, no solo excepcional. Es decir, es la crisis más grave que hemos tenido. Ya en este punto uno podría decir que es más grave que el feriado bancario, porque el feriado bancario fue una crisis en estricto rigor económica, que produjo una catástrofe social, es cierto, pero ahora estamos hablando de una crisis en la que en realidad en el país ya nada está funcionando. O sea, es decir, todo, en todos los niveles, en todos los órdenes está descomponiéndose a una velocidad muy acelerada. Entonces, esto pasa porque, por otro lado, discutamos con seriedad cómo hacemos la elección. Es decir, que empecemos a dejar de lado esa demagogia que suelen utilizar ciertos colegas analistas y ciertos consultores políticos de decir que el electorado nunca se equivoca. Eso no es así, nos hemos equivocado y nos hemos equivocado rotundamente en estos últimos años porque en buena medida nuestra cultura política ha sido yo odio a fulano y si el otro se pone zapatitos rojos voto por él, con pésimos planes de gobierno y con una pésima trayectoria en términos políticos e inclusive empresariales. Pero bueno, dejando de lado eso, creo que es indispensable, por ejemplo, hacer un llamado a que tenemos que tomar con seriedad la política y en ambos lados del espectro, en la izquierda y en la derecha. Por ejemplo, tenemos que pensar en elegir partidos serios con estructura política, que tengan experiencia en la gestión pública, que sean capaces de llegar al Estado a resolver los problemas, no enterarse de qué va la cosa. Entonces, me parece que el debate político es modelo y cultura política. Este es un momento en el que si va a la derecha, sabes, soy un hombre de izquierda, pero si va a la derecha, que sea una derecha que no llegue a poner a tiktokeros en los ministerios, que no llegue a poner a la maquisista de no sé quién en el CERCOV, que no llegue a poner a gente que no sabe ni siquiera cuáles son las regiones del Ecuador en puestos de ministros. Es decir, que demuestra la incapacidad del gobierno, ¿no? Cuando tiene ministros que no conocen ni siquiera el país. El otro día escuché a Félix, Arturo Félix, que dijo que Toachi Pilatón se va a alimentar de los ríos del Oriente. Ah, claro. O sea, pero esa es la tónica. Y piensa, por eso digo, es el modelo. O sea, no son las personas, es el modelo. Nota que eso fue lo mismo con Lasso. El gabinete de Lasso era deplorable. Y fue lo mismo con Moreno, cuando Moreno se deshace de los cuadros que quedaban del correísmo y empieza a poner a los cuadros empresariales y de derechas y no sé qué. No, los empresarios, si algo se ha demostrado en el Ecuador, Jaime, en estos años, es que los empresarios no saben manejar el Estado. Los empresarios tienen que dedicarse a la empresa, tienen que dedicarse a producir todo lo que ellos dicen siempre, y está perfecto. En el campo económico hagan lo que tengan que hacer. En el Ecuador la experiencia, y no de ahora, Jaime, de siempre, cuando los empresarios han llegado al poder han sido un desastre. Necesitamos políticos, aunque no nos guste. Por eso es que el discurso de la antipolítica no es bueno para la democracia tampoco. Necesitamos políticos serios, formados, que hagan carrera, que sean cuadros, que tengan experiencia. Eso es lo que necesitamos para que el Estado vuelva a funcionar. No es que acá tienes que volver a prender la máquina del Estado para de ahí empezar a resolver todos los problemas. Entonces, no podemos seguir en el modelo del Estado mínimo, de recortemos el Estado, de dilapidemos el Estado, o sea, no podemos seguir en eso. Y no podemos seguir eligiendo empresarios. En serio, yo por principio ahora tengo una enorme sospecha sobre los empresarios. Los empresarios llegan al poder y tienen todos los problemas que hemos tenido, desde la ineptitud con la que manejan el Estado
la prevalencia de sus intereses privados, porque en los 2 gobiernos de empresarios que hemos tenido, bueno, 3, Moreno al final era un títere de los sectores empresariales. En los 3 gobiernos que hemos tenido, lo que han prevalecido son los intereses de sus negocios particulares. Alguien dijo una vez, van con un plan de negocios. Exactamente. Y permíteme anotar un factor que además debemos tenerlo en cuenta permanentemente. El negocio del narco en este país es tan grande que no puede, la plata que está circulando ahí no puede lavarse en la tienda de barrio de la esquina. Eso se está lavando seguramente en los grandes sectores económicos de este país. Y esa es una razón más para desconfiar de los empresarios. Los empresarios había que tenerles bajo lupa. ¿No? Los gobiernos saben, estos gobiernos saben claro, cómo se lava la plata. Son sus gobiernos. Jaime, pero es que estamos viviendo el momento más delirante de la historia. Toda la droga que llega a Europa, o gran parte de la droga que llega a Europa, llega en cajas de banano. Y tenemos un presidente que todavía... En barcos bananeros. Y a mí me dicen que el presidente no se las huele al menos por dónde está esa relación entre el narco y los sectores bananeros. Y lo que no dicen es en qué empresas o navieras bananeras va la droga. Pues nunca dicen eso. Eso nunca lo sabemos, es cierto. Hay unos silencios extraños. Es decir, no hay que ser muy cuidadosos. No dicen quién era el dueño de la hacienda donde capturaron las 22 toneladas de droga en la provincia de Los Ríos, tampoco. Exactamente. Y eso te digo, yo insisto, así como fue con la corrupción hace un tiempo, en términos políticos, para no afectar la democracia, uno no puede lanzar acusaciones de diestra y siniestra. Yo no estoy señalando ni acusando, pero digo, hay un problema. Si no nos pueden decir con claridad quiénes son los sectores que están involucrados, si esa gente no está por lo menos en investigación, no sabemos nada de eso. Si se trata de Wilman Terán, un personaje de tercera categoría, sabemos todo, e inmediatamente hay escándalo, inmediatamente todos los medios están con los focos encima. Pero estos otros casos extraños entre comillas, son encubiertos. Lo de León de Troya, es decir, ahí hay unas cuestiones muy difíciles en la política ecuatoriana y en las élites empresariales ecuatorianas sobre las que deberíamos pensar. Pero más allá de eso, digamos, dejemos de lado eso que al final es muy escabroso. Fijémonos en lo que podemos definir con mayor objetividad. ¿Cuál ha sido el resultado de la gestión de gobiernos empresariales en estos años? Un desastre. Negativa. Yo por principio, insisto, diría, como electores deberíamos al menos tener una mínima sospecha de que los empresarios tienen capacidad de manejar el Estado después de esta pésima experiencia. Yo no diría solo pésima, nefasta experiencia. O sea, los empresarios nos llevaron estos años al peor de los escenarios imaginables en este país. Siguiendo su modelo, además. No es que no han hecho otra cosa. De empezar a achicar el Estado, desfinanciarlo, pagar deuda, priorizar el pago de deuda. ¿Tú te acuerdas que en el gobierno de Lazo, un director de registro civil o de pasaportes, de la noche a la mañana dijo, para las personas que tienen o necesitan el pasaporte el mismo día, tendrán que pagar $70 adicionales, de $80 que costaba el pasaporte a $150? O sea, van con la mentalidad de hacer negocio, ¿no? Piensan que el Estado es un banco. Sí, es un banco, una bananera, una industria, qué sé yo. E insisto, porque a ver, el mito siempre fue, para justificar el recambio del correísmo a los sectores empresariales, el mito siempre fue los empresarios exitosos saben cómo hacer las cosas, entonces van a saber manejar el Estado. Digamos que fue una hipótesis que los electores en el Ecuador manejamos cuando esta gente llegó al poder. Ya, la hipótesis ha sido falseada en extremo, es decir, o sea, absolutamente evidente. No, los empresarios en el Ecuador, al menos, yo diría que en el mundo, no saben manejar el Estado. No tienen por qué hacerse cargo del Estado. Es decir, ahí una frase que se suele recordar mucho, hay que citar al propio Adam Smith, el padre de la economía liberal, que decía, los empresarios son muy buenos, recuerdo la frase textual, pero él decía en alguna parte, los empresarios son buenos manejando el mercado, produciendo cosas, comerciando, etc. Pero en el Estado son un peligro. Por una cuestión básica, además de principio liberal, Jaime, ni siquiera esto no es socialismo, comunismo, castrochavismo. El principio liberal de la división de poderes ejecutivo en el Estado, ¿no? Ejecutivo, legislativo,
judicial, parte del supuesto de, luego de haber superado las viejas formas de la dominación premoderna, preliberal, digamos, que eran los emperadores, los déspotas, etcétera, que tenían todo el poder y por tanto podían hacer todo, el gran avance del liberalismo moderno significa el poder no puede concentrarse, porque si se concentra en alguien se convierte en un poder total y despótico. Entonces, claro, cuando Adam Smith dice no les podemos entregar el poder político a los empresarios, está precisamente partiendo del precepto de que ya tienen poder, porque tienen poder económico. Y si además les entregamos el poder político, eso va a ser imposible que haya... No estoy hablando de democracia. Eso va a ser difícil y complicado que haya competencia. Exacto. Porque el empresario que tiene mucho poder económico y además tiene el poder político, inevitablemente va a buscar favorecerse. Piensa en los negocios de la tía con Novoa. Por supuesto. La última, David, ¿qué pasaría si los apagones se extienden hasta el mes de diciembre? Esperemos que en diciembre llueva, ¿no? ¿Cómo sería la popularidad de Novoa si los apagones continúan y a ese nivel de horas? Mira, yo creo que esto le ha golpeado mucho a Novoa y le va a seguir golpeando. Insisto, ni siquiera creo que se trate de los apagones, es por el pésimo manejo que le han dado, o sea, porque han demostrado una enorme incompetencia. Porque entre otras cosas, en medio del país en crisis, con los primeros grandes apagones, Novoa decidió irse de paseo como acostumbra, por ejemplo. Si ese nivel de insensibilidad, ese nivel de indiferencia, además de incompetencia, yo creo que sí va a ser castigado, es decir, la buena parte de la población va a dejar de creerle. Entonces, me temo que, porque además es el escenario más plausible, yo creo que los apagones van a perdurar y muy posiblemente lleguen hasta el fin de año. Si es que no hay muchas lluvias y todo esto, ¿no? Ahora estamos rogando que llueva, literalmente rogando, como decían los curas de Cuenca. Entonces, pero bueno, más allá de eso, me parece que el manejo de la crisis lo va a afectar, inclusive si los apagones no durarán mucho, ya todo este periodo de mal manejo va a tener consecuencias, o sea, va a ir afectando su imagen. Sin embargo, creo, más a modo de hipótesis igual, como les decía ya antes, me parece que ha logrado consolidar un respaldo que está más o menos consolidado. Es decir, quizá ese no pueda bajar mucho más. Pero, bueno, siempre puede haber efectos inesperados en la política ecuatoriana. Quién sabe si ese respaldo también se le disminuye si no logra salir de esta situación. Pero creo que no la tiene tan fácil el gobierno, o sea, porque además, como ya lo decíamos con Carla igual, además se le va a venir la crisis económica encima. O sea, si la economía no crece o crece muy poquito, eso se va a sentir muchísimo. Y entonces se le va a venir encima y me parece que va a ser difícil que esto, que pueda salir de ahí. Pero la gran pregunta va a seguir siendo esa, es decir, ¿le vamos a responsabilizar solo a Novoa? ¿O vamos a plantear esto de que llegar a esta situación, e inclusive en términos de crisis económica, es producto de 8 años de gobierno de la derecha? Pero sí pudo evitar los apagones, ¿o no? A mí, o sea, digamos, yo no soy experto en eso. De lo que he oído de los expertos, me parece que no, porque es algo que tenía que haberse resuelto hace ya tiempo. Es decir, escuché a un experto justamente el día de hoy que decía que debía haberse hecho una inversión, me parece, perdón, no recuerdo la cifra con exactitud, pero se debía haber hecho una inversión como de $4.000 millones en todos estos años, desde el 2018 para acá, para ampliar la capacidad de generación hidroeléctrica. Entonces uno entiende que al no haber invertido, han invertido $0, se han demorado casi 8 años en terminar Toachi Pilatón, el 5% que faltaba de Toachi Pilatón. Si eso no es un ejemplo de lo que significan los gobiernos de derecha, yo no sé qué más. Entonces, claro, evidentemente es una crisis acumulada. Me parece que Novoa fue un demagogo cuando dijo que él sabía y que lo iba a resolver en 9 meses. Creo que la gente que medianamente está informada sabía eso. Me parece, por lo que dicen los expertos, insisto, no voy a ser yo de experto hidroeléctrico, no me voy a convertir en el Tajic de Ecuador en directo. Yo tengo idea de cómo funciona el sector hidroeléctrico, pero de lo que he oído de expertos entiendo que era inevitable. O sea, que de que iba a haber cortes, iba a haber cortes. Pero creo que lo que indigna más a la gente, y a mí personalmente, es que no hayan tenido un mínimo de capacidad de manejar esto planificadamente.
de lo que ya sabemos ahora, que se haya tomado la decisión en el periodo de cortes anterior, se haya tomado la decisión de aguantar hasta el final para no perder la consulta popular. Es decir, ese nivel de irresponsabilidad ha sido el que ha tenido el gobierno de Noboa. Entonces, es esa irresponsabilidad la que se le cuestiona, ¿no? Es que se está diciendo que ellos tenían que resolver un problema que ya veníamos arrastrando de los últimos años. Pero él sí dijo que en 9 meses resolvía el problema. Es lo ¿Te acuerdas en el debate? Claro. Pero porque es un gran demagogo. A mí sí, para mí siempre fue un demagogo. No, ni siquiera es un gran demagogo. Es un demagogo. Un demagogo con cierta medianía política, porque no... Ni siquiera es una gran figura política. Y eso es triste. ¿Eh? O sea, pero él sabe de política. Ríe con esto. ¿Eh? Él sabe de política. Dice que sí, dice que hizo una maestría, me parece que es comunicación política lo que estudió en su posgrado. Porque cuando escuchamos su mensaje y si no tiene el prompter es vacío. No, es que él, al final de cuentas, no es un gran político. Él es un hijo de millonario. Aprendiz. Tuvo la suerte de que se ganó la lotería presidencial en la elección pasada. Ese es el tema. O sea, es decir, había una elección presidencial en donde estaban los hijos de los millonarios, Topic, Noboa, disputándose esa lotería. ¿Sí? Porque, accidente, como le dijo alguien por ahí. Un accidente de la democracia. Es un accidente de la democracia, indudablemente. O sea, ni siquiera tiene un liderazgo firme. O sea, digo, si lo comparas con Milei de la Argentina, que a mí me parece un neofascista, delirante, peligrosísimo, etcétera, pero sin duda es una figura con una presencia política indiscutible. O sea, eso es indiscutible, es un líder político, indiscutiblemente. Que delirante, fanático y violento como es, pero algún contenido le da a su posición política. Por ahí ha leído algún par de libros. Noboa es un deslucido que pareciera no tener alma. Pero ha sido la tónica. Recuerda que Moreno era de una pobreza política, intelectual, personal, moral, pero terrible. O sea, ni siquiera era buen, decía, él se decía que sabía de humor, pero ni siquiera contaba buenos chistes. O sea, es decir, Lasso era nada. Lasso era la nada total de la política. Y este señor es peor que los dos. O sea, es decir, quizá ha logrado construirse una imagen a lo TikToker, a lo influencer. O sea, que medio dicen que pega con cierto sector de los jóvenes, pero yo creo que ni eso. Es decir, es una imagen muy deslucida, que si no gana esta elección en 1 o 2 años habrá pasado al olvido como han pasado Moreno o Lasso. No hay un gran liderazgo en la derecha, ese es un problema, porque tampoco es que los otros candidatos te muestren un gran liderazgo político, o sea, no, en términos muy objetivos, no de otra manera. Si comparas a Luisa González y a Leonidas Issa con Daniel Noboa y con Jan Topic, hay una distancia enorme en términos políticos, enorme. Y la derecha viene de eso, pero la paradoja de este país es que la derecha viene de no tener líderes, de no tener proyectos, de no tener partidos, de no tener ningún tipo de perspectiva sobre la política, ningún proyecto nacional, ninguna iniciativa real, pero siguen ganando elecciones. Bueno, han ganado 2, ojalá no sean 3, pero han ganado 2 elecciones con sus peores cuadros, con sus peores proyectos, y el único proyecto que tienen es el anticorreísmo y el odio de clase y toda esta cosa horrible dado el país. David, quiero agradecerte por este tiempo que hemos estado dialogando aquí en Ecuador en directo. Me parece interesante conversar contigo. Y pues bueno, que la gente entienda también y que escuche la verdad de lo que está pasando en este país. Ojalá esta entrevista la puedan ver muchos jóvenes. Gracias, David. Ojalá que sí. Jaime, no, siempre gracias a vos más bien por la invitación. Un saludo para Carlita y para vos. Un abrazo. Gracias, David Chávez, analista político, conversando con nosotros en esta mañana en Ecuador en directo.